Los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ti sea todo honor y toda gloria. Que los dichos de mi boca y la meditación de tu palabra sean aceptos delante de ti, Dios nuestro y Padre nuestro, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bienvenidos sean todos a este segundo tema de la serie, La Fuerza del Reino. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el Mesías prometido. No sin antes recordar que los 5 primeros libros de la Biblia, los judíos lo llamaban la Torá. Los 5 primeros libros que también se les llamó los libros de Moisés en algunas ocasiones. Pero la Torá en sí, esa palabra significa enseñanza, significa instrucción. Contiene la ley, contiene todo lo que ellos deben de hacer en cuanto a los mandamientos, en cuanto a los preceptos, en cuanto a lo que Dios le ordenó al pueblo de Israel. Pero es algo curioso e interesante. Un rabino llamado Maimónides lo que hizo fue seleccionar los mandamientos, clasificar los mandamientos, enumerar los mandamientos y llegó pues a la conclusión de los 613 y ahora permanece en la tradición de los judíos esto de los 613 mandamientos, que también ellos dicen que son 248 mandamientos positivos y unos 365 mandamientos de lo que no se debe hacer, o sea, ellos le llaman negativos también. Y aquí encontramos en todo esto la ley moral, la ley civil, todo lo que tiene que ver con la ley ceremonial. Para ellos es muy importante el cumplimiento, en este caso, de todos esos mandamientos y de todo lo que dice la Torá. Para los judíos tienen la Torá escrita y tienen la Torá oral. Y ellos lo que siempre están hablando es de la Torá oral, que de ahí se desprende lo que se llama la halajá, que es la ley judía en sí. De ahí se desprende también la Musar, que son los libros sobre el crecimiento personal, y la Cabalá, que tiene que ver con la parte mística de las creencias de los judíos. Todo esto es interesante, pero veamos lo que dice también ahí la Biblia en Ezequiel 20:11, que nos hace ver, y les di mis estatutos, dice, y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliera, por ellos vivirá. Y Levítico 18:5 dice, observaréis mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que los haga vivirá por ellos. En Ezequiel 20:11 dice, el que los cumpla, el que los lleve a cabo, el que los ponga en acción, el que haga lo que se le está diciendo ahí en la Torá, esa persona vivirá. Pero hay otra situación. Por otro lado, está la maldición de la ley. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, lo tenemos en Gálatas 3:10, que vemos nosotros ahí en pantalla, que dice que también que la maldición de la ley es no permanecer bajo la instrucción. La maldición de la ley viene porque la persona desobedece, no permanece bajo las enseñanzas de la Torá y falla en el cumplimiento de lo que se le ha dicho. Y es por eso que se hacen necesarios los sacrificios. De ahí viene la palabra también expiación, que es el acto por el que se quita el pecado, la contaminación mediante un sacrificio establecido por Dios. Es decir, se van a expiar las culpas, se van a expiar los pecados. Estamos hablando entonces de cubrir esas fallas, de cubrir el pecado mismo con algún tipo de sacrificio que vamos viendo nosotros ahí en la Torá. En la Reina Valera encontramos ahí en Levítico 17:11 que dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado, dice, para hacer expiación sobre el altar y por vuestras almas. Es decir,
expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Es decir, la persona va a ser cubierta, todos sus pecados van a ser cubiertos, pero el problema es que las personas seguían pecando, las personas seguían cometiendo errores, las personas seguían cometiendo fallas, o sea, se mataba al animal, pero continuaban en lo mismo. Entonces tenían dos problemas. Uno, la lucha por guardar los mandamientos, que si estuviera alguno en la línea de Maimónides diría que son unos 613. Entonces van a vivir en la lucha todo el tiempo por cumplir esos mandamientos, pero el problema está en si falla en uno de ellos, entonces tenía que acudir donde el sacerdote para que el sacerdote hiciera la expiación mediante el sacrificio de un animal. Entonces esta era una situación de lucha. Por un lado, se estaban guardando la ley. Por un lado estaban guardando la ley, pero por el otro lado tenían que estar presentando sacrificio por el perdón de los pecados, por las fallas que ellos hubiesen cometido. Entonces era una lucha bastante fuerte. Y por eso muchos de los judíos se hacían demasiado legalistas en muchas cosas, pero de alguna manera pues ellos continuaban adelante con la fe y transmitiéndole la fe a sus hijos y a los hijos de los hijos. El problema que nos encontramos nosotros, y es el problema del pecado, el problema más grande de la humanidad. Aunque Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido compasivo, Dios ha sido benevolente, la humanidad siempre ha tendido a hacer lo malo delante de Dios. Y entonces vemos nosotros que hay un desenfreno en todas las áreas sociales, hay un desenfreno en la lucha por el poder, que lo vemos en la historia de la humanidad. ¿Quién está en el poder? ¿Quién quiere el poder? ¿Quién quiere tener más poder económico, poder político, poder militar? ¿Qué nación quiere dominar a cuál nación? ¿Qué persona quiere hacerse millonaria a costa del hambre del resto del pueblo? Entonces esto ha sido un pecado enorme, un pecado grande, que muchos, aún dentro del cristianismo, se ha delimitado como que el pecado solo tiene que ver con alguna falla moral o con algún vicio, y nos limitamos a eso, cuando el pecado tiene que ver con todas las áreas de la vida. Por eso a los políticos no les gusta que les señalen los pecados. Ellos quisieran mantener el robo, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y todas estas situaciones, porque eso les ofende. Entonces, mientras los pastores, los rabinos, los sacerdotes y todos los que estamos ligados a la religión estemos calladitos hablando de otras cosas, entonces ellos están felices, porque si no, entonces viene la represión, y ese es el problema. Ese ha sido el problema en la historia de la humanidad. Ahora bien, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Tenían las leyes y hacían su expiación y vivían en esa situación, matando a los animales para el sacrificio y todas estas cosas, pero llegó un momento en que ellos se cansaron y dijeron, bueno, ya basta, ya no queremos prácticamente la teocracia, nosotros queremos ser como los demás pueblos, nosotros queremos tener nuestro propio rey, queremos una persona que nos gobierne. Y por eso encontramos nosotros ahí en la Biblia, en las lecturas bíblicas, donde el pueblo estaba pidiendo, bueno, ya queremos un rey. Y ahí en 1 Samuel capítulo 8, 4 al 7 dice, entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso constitúyenos ahora un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones. Estas palabras desagradaron a Samuel porque dijeron, danos un rey que nos gobierne. Y ahí es donde Dios le dice, no fueron a ti que te han rechazado, no es a ti que te han rechazado prácticamente, pues él está diciendo
a mí es al que han desechado. Y eso es algo obvio que encontramos ahí. Están diciéndole, ya no queremos estar así, queremos a alguien que nos gobierne, a alguien que nos domine, a alguien que tenga que se enseñoree del pueblo. Como dice ahí, la palabra mashal tiene que ver con reinar, con gobernar, y al rey le llamaban pues Melec en hebreo, pero querían un Melec que los gobernara. Sin embargo, aquí vemos una lista nosotros bien interesante, especialmente en el fondo rosado, donde vemos los reyes del norte y los reyes del sur que hicieron lo malo, hicieron toda esa gente que aparece ahí, hicieron lo malo delante del Señor. Y lo vemos nosotros desde los primeros reyes, desde Roboam, Jeroboam, de ahí para abajo, los reyes del norte, los reyes del sur, los que tenían que ver con Samaria, los que tenían que ver con Judá. Estos hicieron lo malo delante de Dios. Entonces, mire cómo andaba la situación. Por un lado, se les dio la ley para que si hacían lo que estaba ahí, ellos iban a vivir, pero el que fallara en uno de esos mandamientos, pues lógicamente fallaba en todos, y para estar bien con Dios, entonces hacían expiación. Una vida, un círculo casi que vicioso. Pero ahora van más allá de lo que habían ido. Dicen, ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos un rey. Dios permite entonces que tengan sus propios reyes, y resulta que estos reyes en su gran mayoría hicieron lo malo delante del Señor. De los reyes que tuvieron los reyes del norte, en la parte de Samaria, 19 hicieron lo malo delante del Señor. Y en la parte del sur, en la parte de Judá, dice que 21 reyes, de los 21 reyes, 9 reyes hicieron lo bueno y el resto también hicieron lo malo, y uno que otro reformador que iba apareciendo ahí. Así es que la maldad se había pasado prácticamente generación en generación. En estos reyes hubo acciones que los ubicaron en la historia simplemente con la frase hicieron lo malo delante de Dios. Permitieron la sodomía, permitieron que se hicieran crímenes, permitieron que se cayera en idolatría, permitieron muchas cosas. Es como los presidentes hoy día de muchas naciones, que para mantenerse en el poder o para llegar al poder hacen concesiones con los grupos más fuertes sociales, y entonces estas personas llegan al poder y después le deben a esos grupos los favores y comienzan a ser permisivos en todas las demás áreas. Permiten esto, permiten aquello, entonces se ubican o van a quedar ubicados dentro de la historia como los que hicieron lo malo delante del Señor. Es como en los tiempos que estamos teniendo ahora, que son tiempos muy difíciles de este problema del coronavirus, donde algunos gobernantes se anticiparon a la situación que se venía y tomaron precauciones, tomaron decisiones a tiempo. Pero hay otros gobernantes que por interesarles más la economía, el dinero, sus millones, las cosas que sus empresas, todas estas situaciones, la bolsa y todo lo demás, les interesó más eso que la gente. Entonces no tomaron las decisiones que debieron haber tomado, y cuando vengan los historiadores los van a ubicar a ellos, o la misma historia los va a ubicar a ellos en una posición que hicieron lo malo, no solamente delante de los ojos de Dios, sino delante del resto de las naciones, delante del resto de los pueblos. Esto sí es un problema serio. Entonces los israelitas, vemos ahí como está en pantalla, incumplieron tremendamente los mandamientos y por eso se metieron a hacer expiación, pero fallaron en esa área y fallaron en la otra de pedir un rey, y resulta que los reyes que tenían eran reyes en su gran mayoría que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces, frente a esa situación está la necesidad de un verdadero rey, de un libertador, de un verdadero ungido, y aparece entonces las promesas del Mesías. Se necesita
a alguien que nos libere del pecado, de esa maldad que ha estado en todos los reyes, a alguien que nos libere de la invasión de los otros pueblos, porque siempre han estado en guerra. Se necesita entonces un Mesías y surge la esperanza mesiánica también en la conciencia de los profetas, en la conciencia de los sacerdotes, en la conciencia del pueblo. Necesitamos un libertador, necesitamos un Mesías. Entonces viene Dios y les promete un Mesías. Ante esa situación de pecado, ante esa situación de rechazo de Dios, ante esa situación de guerras constantes, Dios les promete un Mesías. Y vamos a ver algunas de las profecías que son aquí interesantes recordarlas, porque las tenemos también en Miqueas capítulo 5 versículo 2, que dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí estamos viendo esa promesa, pero hay que ponerle atención a cada una, porque se están dando hasta los espacios geográficos donde va a aparecer el Mesías, se están dando una serie de señales de cómo sería. Por ejemplo, Isaías, ya se dijo que nacería en Belén, pero en Isaías dice capítulo 9, 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé Sebaot hará esto. Y observe esa parte: lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin. Estamos hablando ya de una acción que permanecerá por la eternidad, pero hay otros pasajes también que nos enseñan lo siguiente. Dice Isaías 53 del 5 al 7, cuando ya va dando la descripción de los sufrimientos de ese Mesías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, dice en la versión Reina Valera, cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, hermanos y hermanas, estamos viendo aquí entonces la descripción del sufrimiento por la cual habría de pasar el libertador, el ungido, el Mesías. Y ahora bien, encontramos también en el libro de Daniel otra de las tantas profecías, ¿no? En capítulo 7, verso 13 al 14, que dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Observe usted bien la descripción en Daniel. Está hablando de uno en su visión que él tenía, que le fueron dados todos los reinos de la tierra y todos los pueblos le servían, y su dominio sería un dominio eterno. Todos estos pasajes son para meditar, ya que en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Y ahora bien, si hemos observado nosotros, nos habremos de dar cuenta que todas estas profecías, todas
estas enseñanzas que se estaban dando y que se transmitían de generación en generación acerca del Mesías eran como pequeñas piezas de rompecabezas. Yo estaba viendo un rompecabezas ahí transparente cuyas piezas eran totalmente distintas entre las unas y las otras. Por lo menos uno tiene en un rompecabezas normal, uno podría decir que hay una fotografía que hay que armar. Ya uno en la mente tiene más o menos cómo es. Pero cuando yo vi este rompecabezas me llamó la atención porque me puse a pensar, así sería para mucha gente el hecho de no poder tener una forma organizada de las profecías para tener una idea clara y definida de cómo sería el Mesías. Pero para los judíos ha sido una situación bastante difícil, puesto que se está teniendo la esperanza de un Mesías que venga cabalgando en un caballo blanco, como los conquistadores, como los guerreros, como aquellos que vencían en las guerras, los grandes generales, los estrategas y toda esta situación que hemos visto a través de la historia de las grandes guerras. Entonces lo que se tiene en mente es la idea de un Mesías conquistador. Pero por otro lado, hay otra pieza que dice que es un Mesías sufriente. Y por otro lado, hay otra pieza que dice que es una persona que va a ser humilde, un siervo humilde, un siervo sufriente. Por sus llagas seríamos todos sanados, que su reino sería eterno. Y por otro lado, otra pieza que nos dice que todos los pueblos, todos los demás naciones y lenguas y todo eso vendrían y lo verían a él como el Señor, como el libertador, y lo reconocerían como rey, pero que su reino no sería limitado, sino que sería por la eternidad, como dicen los mismos salmos. Entonces no era fácil para los judíos, no ha sido como muy fácil entenderlo, como nosotros decimos, bueno, para nosotros el Mesías lo aceptamos por la fe, porque hemos visto el cambio, la transformación que él ha producido en nuestras vidas. Pero el judío tradicionalmente ha estado apegado a la Torá, ha estado apegado a sus 613 mandamientos que Maimónides les decía, o les tenía clasificados. Han sido pegados a lo que el Talmud les enseña, a lo que la Alajá les dice, a lo que la Gemará les dice, a lo que algunos hasta místicos la Cabalá les dice. Para ellos ha sido una situación sumamente compleja y de llegarlo a entender. Un Mesías quizás con dimensiones políticas, porque se hablaba de que vendría en la línea de David. Esa es la situación, y para muchos judíos dice, bueno, tendrá que estar el tercer templo construido, que la vaca la sana y todas esas cosas de las cuales se han venido hablando. Para ellos ha sido bastante difícil. ¿Dónde nacería? ¿Sería en Nazaret? ¿Sería en Belén? ¿Sería el guerrero conquistador del caballo blanco? ¿O cómo sería el que viene lleno de victoria y dice vamos a vencer y Israel va a salir vencedor? ¿Cómo sería? Por un lado, gobernante del mundo, por el otro, siervo sufriente. Para ellos ha sido una situación difícil, porque por un lado pues ya Israel va a salir victorioso, va a salir vencedor, y a lo mejor algunos de ellos piensan que los demás pueblos les vamos a servir, así que no ha sido como muy fácil. Veamos lo que dice en la Escritura, Isaías 9:1. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz, sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Esa fue la profecía. ¿Y cuál fue el cumplimiento? Bueno, Mateo 4, del 12 al 16, dice, cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que se había anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. Entonces estamos viendo nosotros en el Nuevo Testamento que se nos están dando
cómo, o describiendo cómo tuvo cumplimiento o cómo tuvieron cumplimiento estas profecías. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, el pasaje que habíamos leído. Pero ya en Juan 12, del 13 al 14, dice: tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Vemos nosotros el cumplimiento de lo que se había prometido. Y por otro lado vemos también en Isaías 53, 4, 5. ¿Se acuerdan ustedes? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Bueno, en Mateo capítulo 8, del 16 al 17 encontramos: y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó a los endemoniados con la palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Qué interesante es toda esta situación. Los profetas como que tomaban una fotografía hacia el futuro y la describían de cómo sería el Mesías, de qué es lo que sucedería con el Mesías, de cómo sufriría el Mesías, de cómo daría su vida por nosotros para darnos la salvación, para darnos esa vida eterna. Interesante, porque el Mesías traía, y diríamos, estos propósitos bien definidos, bien detallados, de qué sería lo que habría de hacer: la liberación del pecado. Tenemos nosotros de que gracias al Mesías nosotros hemos roto con ese yugo, con esa esclavitud, y nos ha dado una transformación completamente distinta de cómo éramos antes. Ahora somos diferentes gracias a la liberación que nos dio nuestro amado Mesías Jesucristo. Entonces, están los propósitos que tenemos aquí en pantalla, bien definidos, de qué era lo que habría de hacer el Señor. Me daría a mí la capacidad de amar al prójimo, me daría a mí la capacidad de saber que tengo que servir para algo, que tengo un motivo para mi existencia, que tengo una misión también que cumplir, como usted, como yo, como muchas otras personas, de cumplir en la tierra, no solamente de vivir por vivir, sino de tener un propósito en la vida por el cual vivir, servirle a Dios y servirle a nuestro prójimo. Es decir, la venida del Mesías al corazón de cada uno de nosotros ha traído un cambio no solamente para dentro de mí mismo, sino hacia los demás, con una capacidad de comprender al que sufre, de comprender al que está pasando por una situación de dolor, de entenderlo, de amar aún hasta los enemigos, y todo gracias a ¿quién? Gracias al Señor. Entonces todos nosotros llevamos eso en el corazón, una esperanza de un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva creación, pero de vivir también aquí en la tierra las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios envió al Mesías. Y me gusta ese pasaje de Juan 1, del 10 al 13, que nos habla: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Y ustedes pueden verlos ahí en su Biblia. Pero el mundo no le conoció, dice. A lo suyo vino y los suyos, no a los suyos vino, sino a lo suyo vino y los suyos. ¿Qué pasó con ellos? No les recibieron. Pero más a todos los que les recibimos, más a los que creemos en su nombre, dice, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no es entonces por el cumplimiento de los ritos, de las tradiciones, de las imposiciones de los hombres, ya no es por eso, sino que el cambio nos viene y nos ha transformado y nos ha hecho hijos de Dios, precisamente gracias a ¿qué? A que nuestro Padre Eterno Celestial envió al Señor Jesucristo
para que nosotros los que creyésemos en Él tuviésemos vida eterna, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, una nueva manera de ser. Así es que las profecías tuvieron su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, en Yahshua, en Jesús. Él fue aceptado por unos, rechazado por los otros. Y en 2 milenios los cristianos hemos llegado a ser más de 2.500 millones de personas en el mundo, de haber creído en su palabra, de haber creído en lo que hizo Él por nosotros. El hecho de habernos dado vida eterna, el hecho de haber transformado nuestras vidas, el hecho de darnos un propósito en nuestra vida, el hecho de tener confianza en Él, en nuestro Señor Jesucristo, y de permitir que cada uno de nosotros, ustedes y yo, seamos de bendición de alguna manera para otras personas. Se dieron los cumplimientos de las profecías, claro que sí. Y ustedes observan ahí en pantalla todo lo que el Mesías pasó y lo que se cumplió en él y cómo se estaba escrito acerca de él y cómo tuvo su cumplimiento. Pero mis amados hermanos, mis amadas hermanas, esto que está en pantalla es muy poco. Hay muchísimo más del cumplimiento de las profecías en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay muchísimo más, por supuesto que hay más. Entonces, ya en la Biblia encontramos esos yo soy del Señor. Yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y no solamente esos textos que están aquí en pantalla, sino que hay muchos más que nos están hablando de lo que el Mesías es y cómo Él se reconoció también a sí mismo y le decía a todos los demás: yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Es algo maravilloso que usted pueda comprender todo esto y todos estos pasajes bíblicos que están aquí, de cómo se cumplió en el Señor esa palabra, esa profecía, esas profecías, cómo vinieron a tener cumplimiento. Jesucristo es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Él nos ha quitado la culpa del pecado, nos ha dado un propósito de vida, ha traído sanidad espiritual a mi alma, al alma de cada uno de ustedes. Y también muchos aquí han experimentado sanidad en el nombre de Jesucristo. Y por eso oramos para que las demás personas sean restauradas, sean bendecidas, que el poder de nuestro Señor, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, sea sobre esas personas, sea sobre usted, sea sobre mí. Él nos da esa fuerza en el reino de Dios para seguir adelante. Él nos capacita, Él nos ilumina, Él nos ayuda a no darnos por vencidos. O como dice ahí en la Escritura, en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que transmitimos. El Padre promete un Mesías, el Mesías vino, pero muchos no entendieron su venida. Se confundieron en sus razonamientos, se enceguecieron en sus pensamientos. Y sin embargo, Dios puso esta gracia en los más sencillos, en los más humildes, sin ningún problema, sin ningún complejo, sin ninguna traba, sin ningún obstáculo, de llegar a la vida de los humildes, de los sencillos, y de transformar sus vidas. Lo único que tienes que hacer, mi querido amigo, mi querido hermano, es creer de todo corazón que Él es el Mesías. Para nosotros los creyentes en Jesucristo, en Yahshua, Él es nuestro único y suficiente Salvador. Él es nuestro Maestro. Él es el camino al Padre. Él es la verdad encarnada, la vida eterna, la luz del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio
y el fin. Te invito para que oremos y le demos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por habernos hecho tus hijos a través de nuestro Mesías amado, nuestro Señor y libertador del pecado y de la muerte. Confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor para la gloria de tu nombre, y que no hay otro nombre debajo de los cielos en quien podamos encontrar la salvación y la vida eterna. Gracias te damos por ese gran amor que tienes por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.